Hola a todos. Sí, yo soy Angélica Lauken. Nosotros formamos el grupo de autoconvocados por el agua de Bahía Blanca. Surgimos por la crisis hídrica que vivimos en la ciudad aproximadamente desde octubre del año pasado, del 2020. La situación se agravó muchísimo en la ciudad y llegamos a tener 50 barrios aproximadamente sin agua, o que el agua venía en algunas horas y después ya no venía más. Entonces la gente muy alterada por la situación y buscando soluciones, ¿no? A esto. Y bueno, fue así que formamos grupos de WhatsApp donde para pedir los camiones de cisterna, porque ABSA nos daba la posibilidad de mandarnos el camión cisterna, pero a algunos barrios nada más, no a todos. Entonces se empezaron a formar red con los vecinos de otros barrios, donde nosotros informábamos y le decíamos que el agua podía venir en los camiones cisterna. Y bueno, llegó a ocurrir que vecinos corrían el camión como hace mil, no sé de qué año sería de la historia, que se corrían los camiones aguateros. Así pasó acá en Bahía. Y bueno, nos empezamos a unir en redes para poder asistir a los vecinos que no pueden subir al tanque, los abuelos, las personas con discapacidad. Ayudamos a cargar tanques de personas en silla de ruedas, ayudamos a abuelos que no podían subir, que ni sabían si tenían agua, a mamás que recién habían tenido una criatura, o a las personas mayores. Bueno, para poder, digamos, decirle a los jóvenes que ayuden a los más vulnerables, porque hacían a veces 40 grados con COVID, no se podía, bueno, ya saben todas las medidas. Y bueno, en esa situación nos quedamos sin agua. Sí, el proceso fue encontrarnos en la planta Patagonia, que es la planta donde se potabiliza el agua, y nos encontramos afuera. Empezamos a hablar, después nos empezamos a ubicar por WhatsApp, después formamos WhatsApp por barrio. Después formamos un grupo que se llamaba Referentes de Barrio, donde cada uno conocía su barrio. Por eso yo puedo obtener tanta información, porque yo obtuve información de un montón de barrios, de las obras abandonadas, de las promesas, de las situaciones, digamos, casi todo. Son 50 barrios, o sea, un montón de información de todos los barrios. Y al día de hoy llevamos a cabo el amparo colectivo por, digamos, la unión de vecinos. Empezamos a buscar la posibilidad con Sandra, la abogada, de hacer el amparo colectivo, y de la misma manera juntamos firmas. Juntamos en la ciudad, en 4 días juntamos 1.100 firmas para entregar al Consejo, para pedir que nos incluyan en la mesa de gestión del agua y poder llevar todas las inquietudes de los vecinos, porque, bueno, queríamos que ellos pudieran tener una voz, ¿no?, en este tema. Porque tampoco es toda la ciudad, entonces por ahí no, digamos, hay barrios que ni siquiera se enteran de la situación que vivimos, lo del resto. Y bueno, fue así que entramos a la mesa de gestión del agua y tenemos reuniones cada 15 días con ABSA, que es Aguas Bonaerenses, con la autoridad del agua de la provincia, con los concejales. Y bueno, ahí vamos, eh, remando. O sea, ayer, por ejemplo, fue la reunión del tema de la mesa del agua en el municipio de Bahía. Y bueno, fue un escándalo, fue algo, digamos, terrible, estar ahí viendo y presenciando la pelea de los bloques, de los concejales, bueno, a ver, nosotros habíamos propuesto que los ingenieros de la universidad puedan ingresar a la planta Patagonia para que vean el proceso de potabilización y para que ellos mismos se cercioren de si funciona o no, y no los dejan. Entonces, ayer realmente es como que fue como una chispita que, porque nosotros empezamos, pero ¿cómo? Si ya le dijimos que lo lleven. Y bueno, eso fue el primer conflicto. Después, el segundo conflicto es que de parte de un bloque, ellos dicen que las obras van a empezar,
Entonces nosotros pedimos plan de obras escrito en un papel con fechas, plazos y montos. Fechas, plazos y montos y una firma de alguien que se haga cargo de lo que dice. Y no recibimos nada. Entonces ayer dijimos, bueno, acá es todo promesa, pero las cosas concretas no llegan. Entonces estamos leyendo el diario acá en el Consejo Deliberante, estamos leyendo los diarios. Entonces nos encontramos todos diciendo, ¿cómo puede ser que estemos leyendo los diarios? Bueno, fue así, fue todo un conflicto. Aparte nosotros queremos estar seguros que los fondos que ellos dicen están, los fondos de la CAF para las obras que son para Bahía, queremos estar seguros que esos fondos están, y bueno, pedimos explicaciones. Obviamente nosotros, los vecinos, sabemos que vamos a, si nosotros no nos ponemos en esta posición firme, vamos a estar un montón de años igual. Entonces, nos ponemos, nos plantamos acá y decimos ahora, y si ahora no se puede, y si vos no tenés las explicaciones, que venga quien tiene las explicaciones, o sea, es la postura que tenemos en la mesa. Y con el amparo, bueno, el amparo ayer se fijó una audiencia de conciliación porque este problema es grave del agua y no podemos estar esperando 5 años. La abogada consideró que es lo más adecuado, me parece perfecto. Concurrieron las dos partes, ABSA, el ADA y, digamos, las tres partes, los vecinos, representados por Sandra. Y no, los abogados de las dos, de ABSA y ADA, no presentaron nada. Nada, fueron con las manos vacías. Un bochorno porque ellos tienen que entender la gravedad del problema y presentar un plan de obras, mínimamente para empezar a solucionar lo que es Bahía, ¿no? Los anuncios de esto que leíamos ayer salieron en la Nueva Provincia porque diputados, digamos, de acá de la ciudad que representan a la provincia, se juntaron con Simone, que es el ministro de Infraestructura, se juntaron, dijeron estas son las obras, lo publicaron en la Nueva Provincia y son obras que no resuelven la situación. Son obras, son escritas obras que no tienen sentido, que no resuelven la situación, porque es como lo planteaba una ingeniera de la universidad, que es totalmente entendible. Nosotros no podemos inyectarle más agua a Bahía porque Bahía es un colador. De última vamos a hacer el colador más grande, porque más presión va a tener la cañería, más va a perder. Nosotros nos paramos, por eso nosotros nos paramos del lado de la universidad, a decir, no, ellos tienen razón. Entonces, ¿por qué publican un montón de obras con un montón de montos, una barbaridad de plata, 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 y eso no resuelve la cuestión principal, que es el tema de que se deje de perder agua potable en las calles? Lo mismo, yo lo planteé ayer en la reunión igual, lo mismo pasó con la planta depuradora. La planta depuradora se hizo, se invirtió un montón de plata y no funciona. Y ayer me lo reconocieron, no está funcionando. Entonces, queremos que se dejen de hacer obras inútiles y que se pongan a hacer obras que realmente resuelvan la situación. Volviendo al amparo, lo que se pide son las obras fundamentalmente, se pide los plazos que lleva cada obra, si bien hay obras a corto plazo y otras a mediano plazo y otras a largo plazo. Lo importante es que se le explique a la gente cuáles son las obras, porque no somos ingenieros, se explique cuáles son las obras, cuál es el problema, cuáles son las obras, qué plazo lleva cada obra y de dónde va a salir la plata. Y que una vez que los fondos se ponen a disposición, se publique y que sean utilizados para esas obras. Eso es fundamentalmente lo que pide el amparo. Y como otro objeto de la demanda, se pide que se modifique la facturación. Hoy Bahía Blanca cuenta con un sistema de facturación mixto, donde una parte se mide por metros cúbicos, o sea, a través de los medidores, tomando la lectura del medidor, y otra parte se mide, como no tiene medidores, por la evaluación fiscal del inmueble, algo que resulta bastante injusto, porque en definitiva el usuario no termina pagando por lo que realmente usa.
Lo que se pide es que se cambie la modalidad de facturación siendo por metros cúbicos, que cada uno pague por lo que usa. De esta manera también se incentivaría a hacer un uso más razonable del recurso. Se ha acudido a diferentes informes que nos ha facilitado el Departamento de Ingeniería de la Universidad Nacional del Sur, se han pedido informes al Colegio de Ingenieros, a estudios de ingeniería privados, y todos coinciden con que las obras que se necesitan son las mismas. No es posible pensar hoy una Bahía Blanca con la estructura, con la infraestructura de 1978, con el agravante que que la ciudad sigue creciendo en infraestructura, y sigue creciendo en construcciones ambiciosas, muy importantes, y no tiene la infraestructura necesaria para hacer frente a los servicios públicos. Básicamente es eso lo que abarca el amparo, que no es poca cosa. Si bien hoy desde ABSA, que bien explicó Angélica, el servicio de agua potable es de la provincia, corresponde a la provincia, está concesionado a ABSA, Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima, o sea que es una mínima parte es de esta concesionaria, y hay todo un marco normativo con los derechos y las obligaciones tanto de la empresa contratada como de la autoridad del agua, que es ADA actualmente, antes era OCABA, que es la que tiene que ejercer la función de policía, es un ente contralor, tiene que controlar que el servicio se preste con la calidad, con la regularidad que pide, que establece el marco normativo, cosa que también hoy está cuestionada porque se ha llegado a esta situación inclusive por falta de control de aquellos organismos que tienen la facultad para hacerlo. No sé, Pablo, si vos querés agregar algo respecto al amparo. No, buenas tardes antes que nada a todos. Creo que fuiste... ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Quería simplemente que, bueno, creo que lo que ha dicho Sandra es en el proyecto del que se ha trabajado. Sandra ha trabajado, creo que denodadamente, porque nada, se vio desde el estudio algo que había, que era justamente un derecho que no podíamos dejar de pasar, y por eso Sandra, como se dice, levantó el guante en conjunto con todo el pedido de vecinos que se acercaron, y bueno, emprendimos este reclamo judicial que creo que es muy importante y que necesitamos del apoyo de todos, porque yo creo, Angélica dijo algo muy importante y de destacar, los vecinos, mediante medios de comunicación varios, se empezaron a conectar, empezaron a hablar, eso es lo importante. Creo que en el mundo actual en el que vivimos, la palabra es fundamental. No me quiero extender mucho, creo que Sandra abarcó todos los puntos. Decirles que por favor mañana, que es un día muy importante para todo lo que se ha trabajado, para todo el esfuerzo que han puesto todos los que han colaborado, en especial los vecinos que empezaron con esto, mañana al mediodía sería muy importante para nosotros que se acerquen a los tribunales de Estomba para darnos el apoyo fundamental para un recurso tan insoslayable e importante que es el agua, sin ningún tinte político. Creo que primero está la vida de nosotros, la vida del ser humano, y que justamente el recurso es el agua. Nada, agradezco esta posibilidad. Estén, por favor, mañana al mediodía en los tribunales de Estomba, acompañen, que es muy importante, y nada, agradeciendo nuevamente la posibilidad de expresarme. Gracias. Sí, yo simplemente quiero aclarar el tema de mañana, que es
una audiencia de conciliación que yo misma solicité. La solicité porque si le damos cauce a que continúe el proceso por sus caminos normales, esto se alargaría mucho y la urgencia de recibir una solución es hoy, es ya. Por eso yo solicité, apelando, bueno, al sentido común y al criterio que puedan tener la gente de ABSA y de ADA y de la provincia, solicité una audiencia de conciliación para ver si encontramos alguna forma de solucionar este conflicto sin llevar el amparo a los años que puede llevar a una sentencia definitiva. Así que es muy importante que mañana nos acompañen en la puerta de los tribunales para que la gente se escuche, van a estar también los medios, y para que la gente que vaya de parte de estos organismos incumplidores y abandónicos sepan que la gente está cansada y que la lucha recién empieza y que están dispuestos a continuarla. Así que bueno, todos los que puedan, es un horario complicado, lo sabemos, es un horario donde se trabaja, pero bueno, para los que puedan, los invitamos. Pero bueno, yo soy Carolina, estoy en el barrio Puertas del Sur y estamos con la organización La Poderosa en un vagón que tomamos hace 3 años. Yo antes de venir acá al barrio vivía en el barrio San Roque y ya desde allá venía observando este tema del agua, ¿no? Yo hace 8 años que estoy acá en el barrio y siempre era la típica, bueno, llegaba el verano y sabías que en algún punto iba a empezar a bajar el caudal de salida de agua, así que, y cuando vine acá al barrio, bueno, al estar un poco más, al ser un barrio nuevo también, se empezó a notar más la falta del agua. Nosotros estamos con lo que es el barrio Puertas y Tierras Argentinas, y sucede lo mismo. Nosotros lo único que nos divide, digamos, es la vía del tren que pasa por el medio, y bueno, siempre estamos en contacto los dos barrios, y nada, esto del agua siempre fue un tema de siempre en el verano, de que sabemos que no nos quedamos, o sea, no tenemos agua. Así que bueno, estamos todos acá, lo hemos hablado, hemos hecho cartel, hemos hablado en general con los vecinos de que podemos estar en esta propuesta de poder hacer el reclamo. Estamos agradecidos de poder participar. Así que bueno, eso es un poco de lo que acá en los barrios lo hemos hablado, y sabiendo que por ahí es como lo decía Sandra, que por ahí no es una cuestión de que no falte agua, sino que es una cuestión de obras, te genera un toque más de indignación, de decir, bueno, o sea, no es un tema de agua, sino que es algo que es nuestro, que tenemos que solucionar. Así que bueno, eso es lo que más o menos veníamos pensando acá también en los barrios. Bueno, a ver, mi idea es tratar de hacer un paralelismo entre las dos causas, porque ¿cuál es la relación que hay en Bahía Blanca, donde se reclama por el derecho humano al acceso al agua, que, digamos, tienen un problema de infraestructura, y un pueblo como el de Andalgalá, que en este momento está, por eso no se pudieron conectar, hay una manifestación, me acaban de avisar, la situación está hipercaldeada en Andalgalá, ellos están defendiendo que no destruyan justamente el recurso hídrico que les brinda el agua potable y que nace de los glaciares y del ambiente periglaciar que se encuentra en la parte superior de las montañas de su pueblo, que es las sierras de la Conquija, que no llega a ser, son sierras pampeanas, no llega a ser precordillera, pero sí tienen casi 5.000 metros de altura. Y a partir está probado que a partir de las más o menos 3.000 metros ya hay ambiente periglaciar en la zona. Entonces, ¿hay una relación directa entre ambos casos? Sí. Los dos reclaman el derecho humano libre de contaminación. ¿Por qué?
porque en Bahía Blanca justamente lo que se produjo es la contaminación del proceso de la captación del agua, ¿sí? Y eso, bueno, los técnicos lo van a poder explicar mucho mejor. Acá hay personas que saben mucho más que yo al respecto. Incluso la propia universidad hizo informes, hay ingenieros que hicieron informes y que se presentaron en el amparo, digamos, como material probatorio. Entonces, digamos, básicamente la línea de interconexión entre estos dos reclamos es, por un lado, el nivel de empoderamiento de quienes ejercen estos derechos, y esto es fundamental para poder ejercer este tipo de derechos, porque el Poder Judicial suele ser reacio a tener que intimar a las autoridades públicas digamos, a cumplir o a hacer cumplir con derechos consagrados constitucionalmente, como lo dijo la abogada, pero además porque no hay una práctica en el Poder Judicial de pensar que el Poder Judicial puede ser también un órgano donde se pueden diagramar políticas públicas, tomando los reclamos de la población. Y a partir de esa, digamos, a partir de tomar ese reclamo, se puede incidir en la diagramación de determinadas políticas públicas. Entonces, en ese sentido, justamente, porque además en las facultades de Derecho, nosotros los abogados no nos forman con esta mirada. Nos forman con la mirada de resolver un conflicto entre dos partes. Y ahí, concretamente, hay un desbalance digamos, de estas dos partes. Porque obviamente que el Estado es el obligado a promover los derechos humanos y a garantizarlos, ¿sí? Pero además, digamos, el Estado también es la justicia. Entonces, al tener una concepción, digamos, muy tradicionalista de lo que es un conflicto para los abogados y que hay dos partes, entonces, en ese sentido, no hay una formación de tener una mirada más amplia y de que como parte del Estado de la Justicia también puede tratar de incidir como órgano en justamente esta obligación estatal de la garantía de los derechos humanos a través de incidir en políticas públicas. Hay otro ejemplo de esto que es, digamos, en materia de derecho ambiental, es fundamental y base, que es el caso de Matanza Riachuelo. La Corte Suprema, a raíz de probar esto, le obliga al Estado a crear, digamos, a crear una institución que se llama justamente ACUMAR, que es, digamos, la agencia que tiene que coordinar con todos los municipios y con Nación y con la Ciudad de Buenos Aires el tema de que el río, la cuenca Matanza-Riachuelo, no esté contaminada y que se le garanticen los derechos básicos a la población de la zona. Entonces, a ver, la conexión entre ambos dos casos justamente tiene que ver con esto, con la importancia de que el acceso a la justicia sea con una mirada amplia y no con una mirada totalmente compartimentada, como sería el derecho civil, el derecho penal, el derecho laboral. O sea, en el ámbito del derecho ambiental, es más, en esta causa está tramitada como defensa al consumidor, como derecho de los consumidores. Y la juez, en ese sentido, debería tener, a mi entender, una mirada mucho más amplia. Tendría que tratar de tomar estos informes justamente técnicos, como digamos, que mencionaba anteriormente y que, digamos, la abogada que lleva la causa mejor que yo los conoce, y los técnicos que están digamos, que han participado de este proceso los conocen mejor que yo, pero sí es importante que el acceso a la justicia, y más sobre todo luego de la sanción del Acuerdo de Escazú, que es una ley muy reciente del año pasado, sea, digamos, de una mirada y sea de entender al acceso, digamos, que lo que se está defendiendo
el ambiente no está compartimentado, es justamente una mirada holística del problema, ¿sí? De lo que reclama la población. Y digamos, y los jueces tienen, a pesar de que la justicia de la provincia de Buenos Aires no adhirió a las reglas de Brasilia, sí tienen la posibilidad, digamos, la Corte Nacional así lo ha hecho, pero hay normas de carácter supranacional en base a lo que tiene que ver el acceso a la justicia. Entonces, en ese marco, y tomando el derecho fundamental a acceder a la justicia, porque es el ámbito donde los ciudadanos ejercemos nuestros derechos y peticionamos, digamos, en base al derecho a petición, es que accedemos a un tribunal para que garantice los derechos de la población. Entonces, en ese sentido y en ese marco es donde los jueces pueden empezar a tener una mirada más amplia de, digamos, de los derechos que tienen las personas, y que lo que están defendiendo, el agua, les garantiza el derecho y el acceso a una vida digna. Y que ese derecho a una vida digna está definido por los estándares internacionales de derechos humanos, que la Corte Interamericana ya los ha determinado. Entonces, los jueces tienen herramientas, hay normas, hay jurisprudencia, por las cuales pueden echar mano, digamos, pueden usar estas herramientas para fundar sus sentencias y poder tener una, digamos, como dicen los propios jueces de la Corte Suprema, una actitud proactiva en cuanto a lo que tiene que ver con la incidencia en materia de políticas públicas, ¿no? Porque las políticas públicas son básicamente que se cumplan los derechos que están consagrados en la Constitución Nacional. Muchas gracias. Bueno, perdón la hora, pero bueno, estuvimos trabajando con los compañeros y compañeras, que por ahora está bastante caldeada la situación acá en Andalgalá, justamente por el abuso del gobierno y de la empresa en el tema de la administración del recurso hídrico, o sea, el agua. Nosotros tenemos instalada hace más de 22 años una mega empresa minera, que es una actividad extractiva tremendamente consumidora de agua. En el caso de Minera La Lumbrera, consumía diariamente 100 millones de litros de agua, y ahora está en cierne un futuro proyecto que pretenden poner en marcha en la provincia de Catamarca, 3 veces más grande que Minera La Lumbrera, y bueno, estamos peleando por el agua, y bueno, por eso me demoré en ingresar en esta reunión. Así que justamente había una manifestación hoy de las mujeres de Andalgalá que hicieron una sentada frente a la empresa minera, es una transnacional propietaria de Yamanagol, canadiense, bueno, que vienen a ocupar nuestros territorios y a contaminar, destruir y saquear todos nuestros recursos y los bienes comunes. Así que bueno, estuvimos en eso. No sé cómo está la dinámica de esta charla. Tenés 10 no sé minutos para contar un poquito la situación, la problemática del agua en Catamarca, hasta donde. Bien, 10 minutos. bueno, Sí. perfecto, listo, gracias Jessica. Venimos peleando hace mucho tiempo contra estas empresas extractivas con respecto a la administración del agua, porque observamos nosotros que son actividades absolutamente incompatibles, las actividades extractivas con las actividades productivas, y en ese sentido nosotros nos hemos caracterizado en Andalgalá, en la provincia de Catamarca, por ser pueblos agrícolas, ganaderas, de artesanos y de pequeñas actividades económicas, todas amigables con la naturaleza. Pero desde la llegada de la megaminería, por primera vez a la República Argentina, acá en la ciudad de Andalgalá, en mi pueblo, la provincia de Catamarca, nos vimos digamos, convulsionado en esto, porque el agua pasó a ser un factor de poder político para el gobierno y las empresas. Aquel sector que tenga la disponibilidad del agua, digamos, se queda con los recursos del
el lugar. O sea, cuando hablamos de recursos, hablamos de los bienes comunes, el aire, la tierra, el agua, nuestros recursos, bienes comunes que les decimos ahora. Y bueno, nosotros queremos defender estas actividades, queremos defender la autodeterminación de los pueblos, no queremos ser contaminados, saqueados, destruidos, que se destruyan nuestros glaciares, no queremos que se destruyan nuestros ambientes periglaciares, a tal punto que en nuestra propia Carta Orgánica Municipal, los nevados de la Conquica, que es de donde nace los ríos que abastecen de agua a nuestros pueblos, están declarados como santuario de la naturaleza. Luego salió la ley de glaciares, lo tenemos protegido a través de la ley, pero no obstante eso, tenemos que salir a la calle a defender nuestros derechos permanentemente, porque nuestros derechos no nos son regalados, ni los derechos constitucionales, ni los derechos convencionales, ni lo que dice la Ley General del Ambiente, ni la Ley de Protección de Glaciares, así que vivimos en la calle, a través de la asamblea y a través de manifestaciones, desde el año 2010 en adelante, sábado a sábado. Llevamos más de 580 caminatas que hacemos por la vida, defendiendo el agua y nuestros recursos. Así que, bueno, y ahora, hoy estuvieron las mujeres haciendo una sentada frente a la empresa y exigiéndole también al gobierno de que escuchen a los pueblos, se pongan en vigencia la Ley General del Ambiente, se lleven a cabo las audiencias públicas y se respete lo que dicen los pueblos. No se puede permitir una actividad que no tiene licencia social de los pueblos. Así que en ese sentido nosotros venimos ejerciendo y haciendo todo lo posible y llevando a cabo todas las acciones posibles desde el punto de vista de la resistencia activa no violenta, manifestaciones, cortes asamblearios en la ruta, informativos, denuncias penales, reclamos administrativos, demandas judiciales, amparos ambientales. La verdad que hemos iniciado todas las, hemos hecho frente digamos, en todos los costados institucionales. De hecho, se ha podido frenar esta mega minería en nuestro pueblo en el 2010, porque tras de la lucha de concientización que hemos llevado a cabo nosotros los vecinos, y tras una represión se levantó el pueblo, una pueblada muy importante, y tras de haberse alterado la paz social, un juez de Mina tuvo que dictar una medida cautelar diciendo que hasta tanto no se restablezca la paz social en la ciudad de Andalgalá, queda prohibida la actividad megaminera de exploración y explotación. Eso la tuvimos vigente y hemos frenado a través de un amparo ambiental el emprendimiento transnacional de Yamanagol del yacimiento minera Agua Rica. Así que bueno, la lucha de los pueblos cuando es organizada a través de los vecinos y de las vecinas, cuando hay acciones que son llevadas a cabo en la calle, cuando hay juventud que se une, ya sea como grupos musicales, artistas plásticos, y que pintan murales, y que cantan, le cantan a la vida, y se va sumando, los frentes de lucha contra este extractivismo se van ampliando, la verdad que en nuestro pueblo se ha notado mucho eso, y ha dado resultados efectivos muy, muy grandes. De hecho, nosotros a una autorización ya otorgada por el Estado para la explotación, hemos dado marcha atrás, hicimos que se lograra digamos, dejara sin efecto esa autorización, y hasta el día de hoy no pueden empezar la explotación como ellos hubieran querido. Así que quería rescatar esta organización vecinal que se llama Asamblea del Algarrobo, que hasta el día de hoy, bueno, hicimos hasta nuestra propia radio de FM, construimos nuestro propio medio de prensa para poder romper el cerco mediático de los medios hegemónicos, y de manera organizada se han logrado muchísimas cosas. Incluso la propia ciudad de Andalgalá estaba otorgada a la transnacional BHP Billington, en donde bajo nuestras casas existe el cobre, el oro, y bueno, querían desalojarnos a través de una indemnización desde el año 2005, así que también pudimos dar vuelta a esa resolución administrativa de la entonces Secretaría de Minería de la provincia,
Así que bueno, creo que cuando los pueblos se organizan, cuando los vecinos y vecinas se organizan y llevan a cabo acciones en conjunto, y se puede interpelar a todas las autoridades de los tres poderes del Estado, en donde se puede exigir nuestros derechos, creo que hay logros que son bastante importantes. Bueno, básicamente esa es nuestra lucha y hoy seguimos de pie igual que hace 20 años cuando inició Minera La Lumbre. Bueno, hola a todos y a todas. Un gusto haberlos escuchado y bueno, poder ser parte de esto. Yo lo que les quería contar que, bueno, dentro de esta amplia problemática que tiene diferentes dimensiones y demás, un poco lo que yo les quería compartir es pensar en particular la cuestión del polo petroquímico en relación a la problemática del agua en Bahía Blanca. Un poco lo que les vengo a compartir tiene que ver con, bueno, yo soy docente e investigadora en la universidad, tiene que ver con mi trabajo de investigación, pero un trabajo de investigación cuyas preguntas se forjaron de manera colectiva al calor de mi participación junto a otras personas en diferentes instancias de movilización y justamente reclamo frente a todos estos diversos conflictos que experimentamos en Bahía Blanca y que se producen en vinculación al polo petroquímico, ¿no? Entonces yo me acuerdo que una de las cuestiones de que me dio ganas de meterme en la cuestión del agua fue cuando una vez en una manifestación un vecino, llevando con estos paralelismos que hablaba Mariana, recuperando esa consigna del agua vale más que el oro, él tenía el agua vale más que el polo. Y siempre esta cuestión de que sabemos que en el problema del agua en Bahía Blanca algo tiene que ver el polo, como que muchas veces en las luchas nos faltan a veces números concretos o demás que puedan ser instancias a través de las cuales, bueno, podamos hacer escuchar nuestra voz y nuestros reclamos frente a esto. Entonces fue desde ahí que nació mis ganas de pensar estas cuestiones. En realidad yo trabajo diferentes conflictos, no solo el del agua, y en ese sentido yo como que planteo como una historia del presente del polo petroquímico. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces cuando yo trato de pensar y entender cómo es que llegamos al presente en relación a determinadas problemáticas que tenemos, que están vinculadas al polo petroquímico, hay un momento crucial al cual siempre hay que volver para explicar cómo se configuran estos problemas, que es hacia mediados de la década de los 90 y principios de los 2000. ¿Por qué ese momento? Para ser muy breve, ¿no? Pero el polo petroquímico de Bahía Blanca nació desde una iniciativa estatal donde tenía una mayoría de capital estatal en la planta madre, ¿no? Y hacia mediados de la década del 90 empieza un proceso radical de transformación del polo, donde se privatiza, pasa a estar a manos de grandes empresas transnacionales, que son las que siguen hoy, o en algunas han cambiado, y además en ese momento se lleva adelante una ampliación enorme del polo petroquímico. Como para que más o menos se lo imaginen, en ese momento el volumen de producción del polo petroquímico aumentó un 450%. ¿Y eso qué significó? Ese aumento del volumen de producción significó que aumente enormemente el volumen de riqueza económica generado por ese polo petroquímico, pero que simultáneamente aumente enormemente el consumo intensivo de un conjunto de bienes comunes naturales y urbanos por parte de ese polo. ¿Y cómo se explica esto? Tiene que ver con la propia dinámica de funcionamiento del polo, que es así, más allá de que cumpla más o menos con ciertos parámetros ambientales, que tiene que ver, por un lado, con un consumo intensivo de bienes naturales, como son el gas, el agua, y que también podemos considerar la energía eléctrica, entre otros, la sal y otras cuestiones más, al mismo tiempo con la contaminación intensiva de otros bienes como son el estuario de Bahía Blanca, el aire que respiramos en Bahía Blanca, y también los suelos más cercanos al complejo, y también con una ocupación muy intensiva del territorio, en lo que hace a las infraestructuras y espacios públicos y privados de nuestra ciudad, ¿no? En relación a esa dinámica de funcionamiento del polo petroquímico, se tejen, se articulan una diversidad enorme de conflictos territoriales que las que vivimos en Bahía Blanca conocemos. Yo solamente voy a enumerar algunos para decir. Una tiene que ver con la contaminación del aire, y a partir de eso la producción de ciertas problemáticas de salud. Otra cosa tiene que ver con la contaminación y la ocupación del territorio del estuario de Bahía Blanca, lo cual pone en un conflicto directo con los pescadores artesanales.
Otra cuestión que podríamos sumar más urbana tiene que ver, por ejemplo, con la desvalorización de las viviendas más cercanas al complejo, la desvalorización inmobiliaria, a lo que podemos sumar también la rajadura de viviendas en el casco histórico de Ingeniero Guay, cuestiones que hacen más al convivir con ese pueblo, que también tiene que ver con cuestiones de infraestructura, por ejemplo, del tránsito por esa zona, bueno, cuestiones que por ahí no me quiero alargar, pero otra más, y que es en la cual me voy a detener hoy, que tiene que ver con la problemática del agua. Y yo, ¿por qué? A mí lo que me interesa, y también esta perspectiva que propone Jessy desde su cátedra y su proyecto de investigación, que me parece súper interesante, que es pensar que esta diversidad de conflictos territoriales lo que manifiestan es una violación sistemática a un conjunto de derechos humanos, que justamente, como muchos dijeron, que se encuentran entrelazados en términos de la importancia y la relevancia para la vida y la dignidad de nosotros como seres humanos, ¿no? Y que a veces, que antes que constituir cuestiones aisladas, como que suceden cada tanto, si uno los ve en su historia, se producen de modo sistemático en tanto condición de posibilidad de funcionamiento de este tipo de sistema de producción industrial. Y en ese sentido, podemos enumerar el derecho a la salud, el derecho a un ambiente sano, el derecho a una vida digna, derechos laborales también, que sería otra problemática, derechos culturales, y también el derecho al agua, que como explicaba Mariana, todos se encuentran amparados bajo legislación nacional, internacional, pero que sin embargo resultan violados a través de estas dinámicas extractivas que ligan al polo petroquímico con la ciudad de Bahía Blanca. En ese sentido, y entrando como más de lleno a la cuestión de la problemática del agua, como yo les decía, para entender parte de nuestro problema actual, yo entiendo que este es un momento crucial, este que les hablaba hacia mediados de la década de los 90 y principios de los 2000, y de cómo se configura en ese momento una situación de desigualdad hídrica entre el pueblo petroquímico y nosotros, y la población de Bahía Blanca. Y eso es un poco lo que quiero dar cuenta cuando vaya charlando en lo que les quiero contar. En ese sentido, la decisión de implantar un polo petroquímico en Bahía Blanca hacia los 70 tuvo que ver con la disponibilidad del agua, y el dique Paso de las Piedras estuvo en relación a eso. Fue pensado no solo como una obra para abastecer de agua a los bahienses, sino también, en eso no me quiero ir, pero sí como una obra que tenía a sustentar el desarrollo de esta región, donde el pueblo petroquímico era como una de las obras prioritarias, pero que también, cuando aumentó la demanda de agua por parte del complejo petroquímico, básicamente se aumentó, se triplicó por 3,5 veces el consumo, como para que ustedes hagan más o menos una idea. Entonces, en ese sentido, las empresas, frente a esta necesidad, tratan de asegurarse la provisión del agua, y firman una serie de contratos con la provincia, ¿no? de la provincia de Buenos Aires, que es la que tiene justamente la potestad sobre este tipo de recursos naturales, y entonces le aseguran la provisión del agua al polo petroquímico, ¿no? Es como una de las condiciones que ellos traen para traer las inversiones, ¿no? En ese momento estaba Dualde, en la provincia de Buenos Aires. Entonces, en ese momento, que aumenta así tan enormemente el consumo del agua, podemos decir que el dique Paso de las Piedras, mientras antes el polo petroquímico consumía un 14% de lo que flujo de agua que proveía el polo petroquímico, para los 2000 pasa a consumir el 33%, o sea, 1/3 de toda el agua del dique Paso de las Piedras. Vale decir que yo esto lo reconstituí con información oficial brindada por la misma Municipalidad de Bahía Blanca. Entonces, ¿qué es lo que yo hablo ahí? Un poco como que hablo cuando escribí como una crónica de una crisis hídrica anunciada. ¿Y por qué? Porque en ese momento que se estaban dando estas grandes flujo de inversiones extranjeras directas en el polo petroquímico, una cuestión que justamente se diagnostica desde el mismo gobierno municipal, ellos lo que dicen es, si bien el dique Paso de las Piedras fue suficiente para abastecer durante 2 décadas a la ciudad de Bahía Blanca, a la población de la ciudad, pero también al polo petroquímico, a partir de este enorme aumento de la demanda del agua del polo petroquímico, las obras de infraestructura tal como están, van a quedar en el límite de la capacidad de abastecimiento. O sea, en este momento ya se ve que quedamos al horno con este aumento enorme.
Entonces acá lo que me parece importante resaltar, que este problema no solo tiene que ver con, y cómo se configura, no solo tiene que ver con un aumento de la población de Bahía Blanca, que es más, Bahía Blanca no tiene un aumento poblacional muy grande, sino justamente en este momento, esa estructura de desigual distribución del agua se vive hasta hoy, tiene que ver con este gran aumento de la demanda del polo petroquímico. Esta situación se encontró diagnosticada por la propia municipalidad, donde por ejemplo hay fragmentos que yo les puedo decir, donde dice, se impone la necesidad de optimizar estructuralmente el sistema, puesto que su capacidad alcanzaría para cubrir limitadamente la demanda. En ese momento se empiezan a barajar y a recuperar ciertas alternativas que había para, bueno, tratar de solucionar este problema. Uno me interesa solamente rescatar, porque me parece interesante en términos de poner en discusión, tenía que ver con una planta depuradora de residuos cloacales urbanos. ¿Y por qué? La idea tenía que ver justamente con reciclar el agua de las cloacas y que eso pueda ser usado por las industrias. Y ellos dicen, la misma municipalidad decía, uno de los aspectos más importantes de esta alternativa de uso lo constituye la posibilidad de que el dique Paso de las Piedras dejara de aprovisionar a parte de la industria, pudiendo de este modo orientarse principalmente al consumo de la población. Y ahí algo que me parece importante es que la viabilidad de esta alternativa, que sería viable hasta el día de hoy, tiene que ver con que una gran parte del uso que hacen las empresas de agua es que la usan para justamente refrigerar sus equipos de producción, que funcionan las 24 horas de los 165 días del año, y que justamente tiene que ver con mantener que no se recaliente ese sistema. Por eso es verdad que hay veces que lo que vemos en el ambiente, además de humos contaminantes o demás, es vapor de agua. Entonces claramente es un agua que no es de consumo, por lo cual tranquilamente esta opción que significaría un alivio de la presión y del agua que usan del dique Paso de las Piedras me parece interesante para poner en discusión incluso hoy. La cuestión, y esta es otra de dos cosas más que quiero plantearles de este mismo momento, y que siguen marcando el presente, tiene que ver que, bueno, en ese momento justamente se produce la privatización del servicio de agua potable Bahía Blanca, que los más grandes se acordarán, que pasa a la empresa Zurich, y en ese momento salta este famoso anexo 0, que ha sido puesto a la luz por la periodista local Sandra Curcianelli, que dice básicamente ese anexo 0 del contrato de concesión, en ese momento del servicio de agua, es que la prioridad en el uso del agua, ante una faltante, la tiene el polo petroquímico antes que la población de Bahía Blanca. En ese sentido, ese anexo es muy claro, y vale decir que además, cuando posteriormente justamente le rescinden el contrato a Zurich por incumplimiento, ¿se acuerdan lo de las algas y todo lo que sucedió en aquel momento? Pasa a ABSA, que está actualmente, ese anexo vuelve a cobrar vigencia, sigue presente en el contrato, y en ese sentido hubo diferentes momentos, como por ejemplo otro momento que tuvimos con el agua, que periódicamente siempre tenemos, el verano del 2015-16, que ahí nuevamente incluso se dijo abiertamente que en un momento que se rompió un acueducto, se desvió agua al polo, y que por eso muchos barrios, yo vivo en Bordeu, y en la periferia nos quedamos nada de agua. O sea, incluso es un anexo que lo hemos visto en acción nosotros mismos, los bahienses. En ese sentido, cuando uno piensa, a ver, ¿por qué estas empresas buscan asegurarse tanto la provisión del agua? Bueno, sí es obvio que si no tienen agua, tienen que parar el proceso productivo, ¿no? En ese momento no pueden producir, pero además hay otra cuestión que es crucial en este tipo de procesos que ellos tienen, son plantas de proceso continuo que funcionan, como decía, todo el tiempo, es que ante una disminución del 10% en la cantidad del agua que ellos necesitan aproximadamente, tienen que parar totalmente las plantas. Y para ellos una parada de planta es un gasto económico enorme, porque después la vuelta en funcionamiento del proceso productivo implica toda una serie de cuestiones, donde justamente, por ejemplo, el polo tiene empleados directos e indirectos que son tercerizados y demás, y en ese momento la cantidad, por ejemplo, de trabajadores en la planta se duplica, o incluso en unos casos se triplica,
O sea, son procesos muy costosos para las empresas, entonces por eso también asegurarse de no llegar al momento de tener que hacer una parada de planta como frente a la falta de agua, como por ahí nos pasa a nosotros que estamos 5 días sin poner lavarropa y tener que, ¿no?, lavar a mano. Esa es una de las cuestiones en este momento, la del anexo 0, pero otra cuestión tiene que ver con otro modo de privatización del agua, que algunos autores lo llaman como la privatización por desviación de agua. Y esto me parece muy importante para poner en discusión justamente frente a lo que dicen los medios hegemónicos locales, como que siempre aparece, no sé si ustedes ven, como que el polo petroquímico usa agua que no es potable, y como que el problema no estaría ahí, que a mí me indigna mucho cuando a veces lo leo. Es que en ese mismo momento, de nuevo, fines de los 90, principios de los 2000, en toda esta ampliación del polo, mientras no se concretó un plan de obras integral para sanear esta situación, que ya se sabía que estábamos al límite, y algo que incluso hasta el día de hoy, 20 años, ¿cuánto van? Sí, más de 20 años después no sucedió, más allá de algunos parches o demás cuestiones que se han hecho, sí lo que se hizo en ese momento de una manera muy expeditiva es la construcción de un nuevo acueducto que justamente garantizara ese volumen adicional de agua que requería el polo petroquímico. Ese acueducto se construyó, a ver, vieron que hay un acueducto principal que va desde el dique Paso de las Piedras a la planta potabilizadora de Patagonia. Bueno, ese acueducto sale unos kilómetros antes de la planta potabilizadora, y justo antes de que entre a la planta potabilizadora, digamos, ahora no me acuerdo cuántos kilómetros antes, va directo hacia Huaite, específicamente al área de Cangrejales, que es donde se instalaron dos de las empresas principales de ese momento de ampliación del polo, que es Profértil y Mega. Sobre todo Profértil es la que tiene una enorme demanda de agua. Entonces a mí lo que me interesa es que en este momento se privó a la población de Bahía Blanca de la posibilidad de consumir una cantidad muy preciada de agua, y que si bien, como muchas veces dicen, es verdad que es agua que no se llega a potabilizar, porque básicamente, como les decía, en su gran mayoría no necesitan agua potable, porque tiene que ver con estos sistemas de refrigeramiento que les decía, solamente pasa como por un sistema de microatomización y demás, sí sería agua que sería susceptible de ser consumida, y que en ese momento, si bien en ese momento estamos hablando de 1/3 del agua que provee el dique Paso de las Piedras. Porque acá lo que se pone en juego no es solamente, como hoy bien decían y explicaban, que últimamente la cota del dique está siempre en un volumen ideal, sino que el problema es la capacidad, el primer problema, después de otros muchos, es la capacidad que tiene el acueducto de transportar agua. Entonces tiene un límite, tanta agua por minuto, entonces eso es lo que entró claramente en su límite en ese momento. Entonces me parecía interesante que ver que esta prioridad en el anexo 0, que se le da al polo petroquímico ante la población de Bahía Blanca, pero también esta cuestión de que mientras no se nos hizo obras a nosotros, sí se hizo este acueducto financiado por la misma provincia de Bahía Blanca, tiene que ver con prácticas muy concretas a través de las cuales justamente se despojó a la población urbana de la posibilidad de consumir cierta agua, y se definió una política del agua que estuvo hegemonizada por la reproducción del capital, antes que por la reproducción de la vida social y de la población de Bahía Blanca. Entonces a mí, en ese sentido, me parece interesante que cuando muchas veces nos llaman, ¿no?, a cada verano que viene este problema, y nos llaman a las bahienses y a los bahienses a un uso racional del recurso, y que yo por ahí, uno, qué sé yo, se tiene que arreglar para, no sé, te da cosa ver ponerte a regar un arbolito que estás haciendo crecer y demás, frente a esta desigualdad y esta injusticia, a mí eso me da mucha bronca. Pero algo que me parece interesante es que cuando entonces se nos habla de una crisis hídrica, esa crisis hídrica justamente no tiene que ver con procesos naturales que responden a procesos biológicos, porque justamente el agua está, sino que justamente tiene que ver con una construcción del problema, una construcción social y política del problema, donde esos flujos de para dónde sí circula el agua,
o hacia dónde no circula el agua, tiene que ver con justamente cómo el uso y la apropiación de ese bien común natural está atravesada por relaciones de poder sumamente asimétricas. Entonces, en ese sentido, todo esto que yo les digo, por una parte, tiene una actualidad, porque esa base de desigualdad hídrica pervive hasta el día de hoy. También me parece importante que estar atentos en términos de que está nuevamente reactualizada frente a un nuevo proyecto de ampliación del polo petroquímico, sobre todo hoy en día el que más pervive, está en pie, es la de Dow Chemical, una nueva ampliación que implicaría nuevamente un aumento en la demanda del agua, de la cantidad del agua que ellos necesitan para producir, y que si a veces miramos con atención las noticias, y cómo, no en este momento, pero en otros, justo no en el verano, pero en otros momentos cuando aparece en la agenda pública la cuestión del agua, y por ejemplo el acueducto del río Colorado y demás, hay una cosa que se ve claramente que tiene que ver con también cierto lobby que están haciendo las empresas frente a de nuevo decir, che, queremos ampliar, les vamos a traer inversiones, pero de nuevo necesitamos más agua. Entonces, en ese sentido, creo que en este campo conflictivo es una cuestión que no tenemos que desatender y que, bueno, a tener presente. Eso era lo que tengo para compartir. Voy a tratar de ser lo más breve y conciso posible. Agradecer primero a Jessica por la posibilidad que siempre en cada una de las experiencias y las actividades que organizan desde la Cátedra de Educación y Derechos Humanos nos cuenta. En primer lugar, celebro este tipo de espacios, este tipo de encuentros. Visibilizar estas problemáticas me parece que son sumamente importantes. Y pensando también en esto que dijo Jessica al comienzo, desde el lugar que cada uno ocupa en la sociedad, pero particularmente nosotros que tenemos responsabilidades desde una universidad nacional. Yo simplemente voy a traer algún correlato vinculado con el concepto de soberanía alimentaria y un poco lo que vinieron planteando las compañeras y los compañeros que me antecedieron. En términos de decir, trazar también un paralelismo entre lo que es el derecho de acceso al agua con pensar concretamente en la definición o en este esbozo de definición que planteamos cuando hablamos de soberanía alimentaria, pensando en un derecho como pueblos, ¿no?, a las políticas de producción, de comercialización, distribución y fundamentalmente de consumo de alimentos sanos, seguros, soberanos y culturalmente aceptados. En estos términos, me parece que cobra relevancia la importancia que tiene el derecho y el acceso al agua, más allá de todo lo que venían hablando hasta hace un momento Emilce, en el caso particular de la problemática y del contexto de este verano y de la compañera Angélica que al comienzo mencionó la experiencia de los vecinos autoconvocados. Me parece la importancia en términos de pensar al agua como vida, de pensar al agua también en estos términos que planteó hace un momento Mariana, de pensar a un ambiente integral, al abordaje integral y holístico del ambiente como tal y el elemento agua como elemento fundamental. Elemento fundamental, por ejemplo, para la producción de alimentos. La experiencia que a nosotros nos ha llevado, recorriendo desde hace ya casi 10 años, el camino de la soberanía alimentaria en Bahía Blanca, es puntualmente ver cómo se puede materializar ese concepto en términos de pensar la producción y la autoproducción de alimentos, a partir del desarrollo de huertas familiares y a partir del desarrollo de huertas comunitarias, fundamentalmente en los barrios y fundamentalmente en el periurbano de la ciudad de Bahía Blanca. Entonces, en estos términos es donde cobra real importancia el acceso al agua. Y obviamente que a partir de la explicación y a partir de la situación que comentaron anteriormente, este verano ese recurso vital, necesario para el desarrollo de la autoproducción de alimentos, se vio sumamente diezmado en términos de acceso, de caudal. Prácticamente, no quiero hacer autorreferencia, pero en el barrio donde vivo yo estoy en kilómetro 5, prácticamente no teníamos presión de agua en casi todo el día. Y esto un poco me sentía representado, entonces decía recién Emilce, que había que esperar quizás hasta la 1
hasta las 2 de la mañana para poder leer o simplemente para poder prender el lavarropa para lavar la ropa. Entonces digo, cobra importancia el acceso concreto a este recurso vital en términos de autoproducción de alimentos, en términos de pensar que hoy somos casi, ¿no?, más del 42% de la población que está por debajo de la línea de pobreza. Y pensar a la autoproducción de alimentos, pensar al desarrollo de las huertas urbanas familiares y de las huertas comunitarias familiares como una estrategia de autoproducción de alimentos, donde el agua es un recurso esencial para poder producir este tipo de alimentos sanos, seguros, soberanos, económicos también para las familias que muchas veces no tienen el acceso y no tienen los recursos económicos para poder acceder a hortalizas y verduras en fresco durante la temporada, en este caso de primavera-verano. Por eso dejar simplemente planteado estas situaciones y pensar que concretamente el recurso agua, el derecho, el acceso al agua, se complementan directamente con una de las premisas esenciales, que es el derecho a la producción, el derecho al acceso, el derecho al consumo de alimentos, vuelvo a repetir, sanos, seguros y soberanos, que plantea el concepto de soberanía alimentaria. Gracias. Sí, bueno, yo también tengo una huerta en mi casa, tengo jardín, tengo cactus de todo, pero lo que me pasó fue, digamos, entre tantas cosas que me llegaban, comentarios de vecinos que me escribían por Facebook, por WhatsApp, me escribían los huerteros para preguntarme qué pasaba con el agua. Realmente era claro, yo veía cómo se me secaba todo. Lo voy a decir así, se me secaba todo. Era desesperante porque la verdad es que uno hace un sacrificio enorme, digamos, todo el tiempo para tener sus plantas y se secaba todo. Y era, va a llover, no va a llover, y juntemos acá. Bueno, me escribían los chicos me pasó de una vecina en particular que me mandó un mensaje y me dijo, se me está secando todo, y fui al surgente y está con candado. Me quedé sin palabras. Me dice, me queda re cerca el surgente, puedo sacar agua con un balde para regar mis plantas. Y está con candado. O sea, indignante, indignante. Por eso, cuando yo lo leí, el documento, se lo comenté a una de las chicas que es la que maneja el grupo de huerteros de Bahía, y ella me dejó comentar la situación en los grupos, porque me dijo, es re importante eso, porque le pasó a un montón de personas la situación esta, digamos, de estar sin agua. Y aparte, bueno, yo voy a, quizás esto, digamos, es lo que a mí me pasó, digamos, el verlo, bueno, Graciela, que está ahí, que ya fue profesora mía, me va a por ahí a entender, pero la alteración en las necesidades básicas que produce la situación es terrible, porque yo leí en el documento el tema de cocinar los alimentos, no lo podés hacer. Higienizarte no lo podés hacer. Bañarte no lo podés hacer. Querés dormir y no podés dormir porque tenés que esperar si se llena el tanque, porque si no se llena el tanque tu vida cambia, tenés que salir a buscar agua. Y obviamente que el agua, somos 60% agua en el cuerpo. Entonces, y en la eliminación, porque la eliminación, o sea, quiero ir al baño y quiero que lo que yo hago en el baño se vaya, y no se va a ir porque no hay agua. Entonces, es una alteración holística en todo. O sea, te altera, y todo eso hace que tu humor o tu predisposición a hacer las cosas, yo por eso lo notaba, yo notaba como que me alteraba en todas mis necesidades, porque era también lo que veían los vecinos, ¿no? Respecto de la audiencia, ¿te referís? Bueno, dos alternativas. Si se llega a una conciliación, bueno, se elaborará un acta y bueno, se hará un seguimiento, una auditoría. Yo allí mismo voy a pedir
que todo lo que se resuelva, si se llega a alguna resolución, sea auditada obviamente por la Autoridad del Agua, entre otras condiciones que tengo pensado mencionar. Ahora, en el caso de que no se llegue a ninguna resolución favorable para los usuarios, obviamente yo voy en defensa de los usuarios, se sigue el proceso, seguirá el proceso, sus cauces normales, con todo el pedido de informe que se hace en la demanda, de pericias, hasta llegar, obviamente, a obtener una sentencia definitiva. Esto que yo pedí fue para acortar un poco el proceso, para ver si de alguna manera se puede acortar y obtener una resolución favorable. Si no, se sigue el proceso, sigue sus cauces normales hasta obtener una sentencia definitiva. El tema es que eso lleva un poquito más de tiempo. Y pensando no tanto como un derecho al agua, sino más como usuarios, como usted nos definió, ¿qué se nos va a atribuir a nosotros una vez que se demuestre la ausencia de agua? Porque hubo una época que nos decían, bueno, no pagás la misma cantidad en la factura, por ejemplo. Pero ahora está viniendo la factura del agua sin ninguna modificación y yo en lo personal en todo el verano nunca tuve obtención de agua. Hemos pasado, como contó hace un rato, sin lavar ropa por días y somos 6 en una casa. Entonces, nosotros como usuarios, no como personas que tienen derecho, pensándolo como una empresa, ¿qué tipo de compensación se podría solicitar pensándolo como consumidores? Mira, actualmente hay una resolución que sacó de la Autoridad del Agua, la 167, donde expone un listado de barrios que a su criterio son los que tuvieron problemática con el agua, más grave este verano, y se intima a ABSA a que se haga una quita en la facturación por lo que corresponde en el concepto que corresponde al agua potable, no así al mantenimiento, al uso de cloacas. Esa misma resolución dice que esta quita empieza a regir a partir del 1 de enero, o sea, es retroactiva el 1 de enero del 2021 hasta el 31 de marzo, donde se va a ver reflejada la quita en los vencimientos de abril y mayo. O sea que ustedes en las próximas facturas tendrían que ver algún tipo de descuento. Lo irrazonable de esta medida es que la quita va a ser según el criterio que ABSA utiliza para establecer los días en que los distintos barrios no tuvieron agua. No me pregunte nadie, por favor, cuál es el criterio, porque nunca lo dijeron. Eso es lo que me parece totalmente irrazonable. Es según el criterio de ellos. Y los días no pasan de 8 en algunos barrios. Sin embargo, hubieron barrios que no tuvieron agua nunca, que fue realmente desastrosa, calamitosa y penosa la situación por la que atravesaron. Otro tema interesante, esto es lo que se resuelve a través de esa resolución. Ahora, en cuanto a las medidas cautelares del amparo, donde sí se pide que se descuente todos estos meses que no tuvieron agua, la jueza le da lugar a ese pedido, a ese punto de la medida cautelar, e inclusive ella dice que no procede ese vencimiento que le da esta resolución al 31 de marzo, sino que el cese de esa quita se va a establecer por expediente. O sea, que hasta que la jueza resuelva el cese de esa quita, es obligación de Aguas Bonaerenses seguir haciendo la quita. Por supuesto que esto no hay forma de controlarlo que no sea a través del reclamo constante de los usuarios. Hoy los usuarios saben que existe esa quita y que se la tienen que hacer y que tienen el derecho a pedirla.
Así que no queda otra que, al no verlo reflejado en las facturas, empiecen los reclamos o continúen los reclamos. Obviamente, Yo pensaba en esto porque yo vivo... Disculpame un segundo, que termine la idea. Obviamente que el incumplimiento de esta medida cautelar también se va a denunciar por expediente, ¿eh? No solo, o sea, va a ser el reclamo de los usuarios, sino también va a ser el reclamo, en este caso, de los abogados que llevamos adelante este amparo a la justicia. Sí, te escucho. Yo pensaba en esto como usuarios, porque yo vivo en Barrio Maduchi, pero vivo nada más a 5 cuadras del Estela Maris, más o menos, y muchas veces acercándonos a los barrios, las familias ya tienen presente que al vivir ahí tienen que empezar a pagar un servicio que les traiga agua a sus casas porque son conscientes que a lo largo de todo el año lo más probable es que no tengan agua. Y la respuesta de ABSA es: estamos trabajando en esto. Justamente. Ellos tienen que pagar la factura de agua que llega todos los meses, más el servicio de agua solicitado que le traigan los bidones a su casa todas las semanas. Mira, yo te doy un dato que te va a ser de mucha utilidad. El barrio Maduchi fue uno de los más perjudicados por esta emergencia en el verano. Así que son los usuarios que, pero sin lugar a dudas, tienen que ir primeros en la fila a reclamar esa quita en las facturas. Y sí, es la respuesta que te da ABSA. Estamos trabajando, inclusive en la página de ellos también aparece, pero bueno, confiemos en que esta medida judicial, esta acción judicial, sea el inicio de lo que la ciudad necesita, de las obras que necesita y de solucionar el problema de fondo. No, básicamente se iban excusando, alegando que como la problemática a ellos también los alcanza, porque viven en barrios donde el recurso también faltaba, o directamente no existía, o tenían problemas de presión, y como ellos ya a través de entidades como sociedades de fomento habían iniciado los reclamos, entonces para que no se ponga en duda o en tela de juicio su imparcialidad y su objetividad por estar justamente alcanzadas por la problemática, entonces se excusaban de tomar la causa. Así, donde, bueno, el primer juez puso esa excusa, bueno, la fueron tomando básicamente todos, con algún tinte de color distinto, pero básicamente todos se excusaban alegando que estaban alcanzados por la problemática, hasta que finalmente recae en el Juzgado de lo Civil y Comercial número 2, a cargo de la jueza María Selva Fortunato, que finalmente, bueno, es ella la que toma la causa y por eso, bueno, se pudo iniciar todo el proceso. Pero sí, la verdad que para mí, imagínense, era una desilusión cada escrito que veía con la excusa del juez, era bastante lamentable y bueno, sí, fue terrible. Pero bueno, finalmente se tomó. Esa fue la experiencia vivida. Es verdad, es parte de verdad lo que dice, porque es como que cuando el sistema se normaliza, porque bueno, se ve agravado por la época estival, por el calor y el mayor consumo de agua, inclusive es verdad que el año pasado, al estar en una situación de aislamiento, estar todos más en casa, se usó más el recurso. Sin embargo, bueno, esto es una deuda histórica reconocida por todos los políticos, por todos los ministros, pero es verdad, todos querían una acción judicial, todos la pidieron. Ahora, cuando llegó el momento donde yo pedí gente para poner en el amparo, solicitantes, amparistas, donde tenían que darme su nombre, su apellido, sus datos, me encontré en un momento totalmente sola. Fue una cruzada que tuvimos que empezar con Angélica, porque la gente tiene miedo. El tema es que cuando uno empieza una lucha, tiene que perder el miedo y hacerle frente a lo que venga. Finalmente, bueno, logramos juntar 5 personas, 5, de todos los barrios de Bahía Blanca, 5. Se presentaron el amparo.
5 personas que finalmente la jueza que pide que se nombre a uno de esos 5 como representante de la clase para hacer un poco más ágil los trámites del proceso. Y sin embargo, ninguno quería, ni siquiera esos 5 querían. Para mí fue muy alarmante porque yo me corrían los plazos, tenía que presentarlo y nadie se decidía. Bueno, finalmente Cristina Soto, que mañana tiene que dar la cara por todos y estar allí junto a al doctor Pablo Anaya y a mí, es quien me dijo, bueno, poneme a mí, yo me voy a hacer cargo y vamos para adelante con esto. Así que este comentario que hace este vecino es real. Y hay que perderle un poco el miedo. No hay que tener miedo de reclamar por los derechos y de pedir justicia por los derechos que nos corresponden. Yo creo que eso por ahí del olvido tiene que ver con un acostumbramiento constante de que la municipalidad haga oído sordo a todo. Pensando un poco, los baches ya está listo, es Bahía Blanca, nos acostumbramos a los baches. El agua lo mismo. Ayer todos contentos por la escultura que pusieron en la Plaza del Perro, pero ignoran que la plaza está al lado de un teatro que acaban de cerrar. Hará relativamente poco, y como un acostumbramiento constante de que de parte de la municipalidad nunca vamos a recibir una respuesta y la desesperanza de cierta forma de decir, ¿para qué voy a intentar si ya sé la respuesta? Mañana a las 12, Estoma 34, es el Palacio Tribunales. Obviamente que no los van a dejar ingresar por una cuestión de protocolo COVID, pero bueno, es importante que estén allá afuera. Es una manera de decir que estamos cansados. Yo también no tengo agua en mi casa hace mucho, que estamos cansados, que la gente dijo basta, que una vez por todas las obras tienen que hacerse, y también es una manera de decirle a los jueces que estamos cansados y que queremos que nuestros derechos se defiendan, se garanticen, se protejan. Así que es mañana a las 12 la audiencia.